desarrollo de la diabetes tipo 2. Entonces, en estos pacientes que se ha visto que habitualmente, como ya tenemos un estado de resistencia, que ahorita más adelante lo vamos a mencionar, este estado de resistencia a nivel periférico, ¿qué va a hacer sobre el páncreas? Va a hacer que haya un incremento en la secreción de la insulina. ¿Para qué? Para que mantengamos niveles normales de glucosa. Entonces, aquí podemos ver cómo un paciente con obesidad, que es como el ejemplo más clásico de resistencia a la insulina, en este estado de normoglucemia, tiene glucosas normales, obviamente, pero cuando vemos, por ejemplo, la concentración de glucosa que se mantiene todavía normal, por ejemplo, aquí, vemos como la cantidad de insulina es muy alta, la que está produciendo, a diferencia de los pacientes delgados. En la medida que esto puede llegar a progresar, vemos como la insulina, que viene siendo, la relación de insulina con glucosa va disminuyendo. O sea, sí, inicialmente tengo mucha insulina para mantener una glucosa normal, pero en la medida que esta falla de la célula beta va progresando, lo que va pasando es que entonces se va agotando la insulina que produzco, pero entonces los niveles de glucosa van aumentando, ¿no? O sea, de tener menos de 100, van aumentando los niveles de glucosa y entonces la relación de insulina-glucosa va disminuyendo. Entonces, estos ya son estudios que sí se pueden hacer clínicamente para justo evaluar esto, pero que son un poquito difíciles de llevar a cabo, pero es lo que se ha visto, ¿no? O sea, inicialmente mantengo glucosas normales a expensas ¿de qué? De un aumento en la secreción de insulina. En la medida que voy cansando esta célula, esta insulina ya no se secreta en cantidad suficiente, por lo tanto mis glucosas empiezan a incrementar. Entonces, esto es lo que pasa en un paciente que tiene resistencia a la insulina. Cuando ya tenemos, vean que, por ejemplo, cuando el paciente ya pierde 2/3 de la función de la célula beta, el paciente ya puede estar con una curva de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas en el tercil superior de la normalidad. Ajá. O sea, más bien vean que a pesar de que ya tiene 2/3 de pérdida de la función celular, como quiera el resto, ese tercio restante sigue trabajando en exceso. ¿Para qué? Para medio mantener todavía los niveles de glucosa. Pero llega un punto de quiebre donde estos pacientes ya no compensan y entonces de pasar de normoglucemia ya llegan a un estado de intolerancia a la glucosa que definíamos en una curva con una cifra más de 140, perdón, y menos de 200. Entonces, ya cuando el paciente tiene estos niveles de glucosa en la curva de tolerancia, definitivamente ya se sabe que perdió entre el 80 al 85% de la función normal de las células beta. Entonces, si lo vemos simplemente así en porcentaje, o sea, un paciente en esta etapa solamente tiene un 15% de páncreas endocrino funcional, hablando de la célula beta. Entonces, en estudios, esto es lo que se hace como estudios de laboratorio, pero también cuando se han hecho cortes de histopatología en pacientes que se mueren en estas etapas, lo que se ha visto, por ejemplo, es que hay una disminución del 50% del volumen de las células beta y esto sugiere entonces que hay una pérdida significativa de las células beta antes del diagnóstico de la diabetes tipo 2. O sea, un paciente desde que tiene alteración de la glucosa de ayuno o que tiene intolerancia, ya tiene esta pérdida en la función y en el volumen de las células beta. Entonces, ¿qué se concluye con esto? Que el paciente que se diagnostica con intolerancia ya solamente le queda 20% de función de sus células beta, lo cual lo traducimos como que el paciente con prediabetes ya tiene menos de la mitad de su volumen de células beta funcionando. Entonces, si yo no hago una intervención en este momento para preservar ese 20, 30, 40 o el porcentaje que le quede, el paciente rápidamente va a evolucionar a una diabetes tipo 2. Ahora, ¿qué factores van a contribuir a esta falla de las células beta?
Pues bueno, desde la edad se sabe que el paciente más viejo, pues por sí mismo, por la pura edad que tiene, también esta célula beta va fallando y es un proceso normal del envejecimiento, ¿no? Pero si a esto nosotros le sumamos otros factores como genes, que ya hay algunos polimorfismos genéticos ahí que ya están bien descubiertos, y si adicional yo le sumo que mi paciente tiene obesidad y por lo tanto tiene resistencia a la insulina, y adicional a eso, esta resistencia a la insulina está causando lipotoxicidad y está causando otras cosas como glucotoxicidad, y a su vez todo esto va a conllevar a un depósito de amiloide, que es una proteína que se va a estar literal depositando y que va a ayudar o va a contribuir como a la fibrosis de este páncreas. Entonces, otro efecto que van a tener estos pacientes es que hay una disminución del efecto incretina, pues entonces todos estos factores van a afectar el funcionamiento de esta célula beta, ¿no? Y entonces vean que nuestra población con diabetes tipo 2, lo más común es que sea resistente a la insulina, secundario que tiene obesidad, y pues por la pura resistencia van a tener lipotoxicidad y glucotoxicidad, y nosotros como latinos somos una etnia de riesgo, y si le vamos sumando la edad, pues tenemos múltiples factores, ¿no? Entonces, a partir de todo esto que se ha dicho o se ha descubierto, inicialmente decían que el diabético tipo 2 tenía tres factores que alteraban o fisiopatológicos. Uno, disminución de la secreción de la insulina, o sea, una falla de la célula beta. El otro factor, la resistencia, y el otro factor, un aumento en la producción hepática de glucosa. Sin embargo, hoy en día sabemos que no solo son estas tres cosas las que intervienen, sino ya tenemos otros factores más que nos dieron después 8 factores y actualmente 2 factores. Ahora, con respecto a la resistencia a la insulina, esta se va a manifestar principalmente a nivel de músculo esquelético, a nivel de hígado y a nivel del tejido adiposo. Se sabe que, por ejemplo, en el postprandio, recordemos que la insulina ayuda a que el músculo capte la cantidad excesiva de glucosa que tenemos en sangre. Entonces, en este estado normal de postprandio, el 75% de ese exceso de glucosa es absorbido por el músculo esquelético a través de los GLUT4, que a su vez son estimulados por insulina. Esto en un paciente normal. Sin embargo, en pacientes con diabetes, como hay una resistencia a nivel del músculo a los efectos de la insulina, pues esta captación de glucosa va a estar disminuida o va a estar alterada. Y este va a ser un mecanismo por el cual el paciente va a empezar a tener hiperglucemias postprandiales. Ajá. Entonces, como resultado de esta resistencia a nivel muscular, tenemos esta hiperglucemia postprandial. Ahora, ¿qué va a pasar a nivel hepático y la resistencia? Sabemos que la insulina en el hígado va a ayudar a que esta glucosa se capte. ¿Para qué? Para depositarla en forma de glucógeno. Sin embargo, también, ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo un exceso cuando yo tengo esta resistencia a la insulina a nivel hepático, esta captación de glucosa va a estar alterada, por lo tanto, no va a haber una adecuada síntesis de glucógeno y me va a quedar me va a quedar mayor cantidad de glucosa disponible en sangre. Entonces va a ser otro de los mecanismos por el cual va a haber un aumento de la glucosa en el paciente con diabetes tipo 2. Ahora, recordemos que en estados de ayuno, el hígado también nos va a aportar glucosa. ¿Por qué? Porque hay una glucogenólisis, que esta glucogenólisis va a estar regulada tanto por el glucagón como por la insulina. Pero justamente esta resistencia va a favorecer que haya mayor glucólisis. ¿Por qué? Porque van a predominar los efectos del glucagón, entonces va a ser otro de los mecanismos de esta resistencia hepática y que nos va a aumentar la glucosa, ¿no? Ahora, la resistencia en hígado va a contribuir sobre todo a la hiperglucemia durante periodos de ayuno. Y en cuestión del músculo, la hiperglucemia va a favorecer la hiperglucemia del postprandio.
Ahora, entonces, aquí, ¿qué es lo que nos pasa? Ya lo que les decía, ¿no? Va a estar alterado tanto la glucogenólisis como la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque van a predominar los efectos del glucagón y no va a haber insulina que contrarreste estos efectos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, este paciente va a tener un aumento en la producción de glucosa hepática en estados de resistencia a la insulina. Ah, Ahora, a nivel del tejido adiposo, que viene siendo como la cuarta parte o el cuarto mecanismo de la fisiopatología de la diabetes, ¿qué va a pasar? También va a haber una resistencia a la insulina. Entonces, esta resistencia, ¿qué va a hacer? Que haya un incremento en la lipólisis de los triglicéridos que se están almacenando en este tejido adiposo. Este incremento en la lipólisis, ¿qué va a hacer? Que haya un aumento en la secreción de ácidos grasos libres, los cuales van a estar disponibles ¿para qué? Para la gluconeogénesis a nivel hepático, pero también van a alterar todavía más el mecanismo de señalización a nivel del músculo, lo cual nos va a favorecer todavía más la resistencia a la insulina. Entonces, se sabe, por ejemplo, que normalmente la insulina va a tener un efecto antilipolítico a nivel del tejido adiposo, pero cuando tenemos esta resistencia hay una lipólisis aumentada y sostenida con esta secundaria elevación de ácidos grasos libres, ¿no? Que ya dijimos van a ser disponibles para gluconeogénesis, van a inducir más resistencia hepática y muscular, y todo esto va a llevar a una lipotoxicidad, o sea, a través de varios mecanismos de señalización en nivel del hígado, va a contribuir a esta toxicidad y finalmente disfunción y muerte de esta célula beta. Ah, entonces, bueno, hoy en día tenemos algunos fármacos que pueden actuar a este nivel, como las tiazolidinedionas, que son activadores del PPAR gamma, y que esto va a mejorar todo esto que ya les mencionaba a nivel del hígado y del tejido adiposo y del músculo. Ahora, va a entrar otro factor en la fisiopatología de la resistencia, que va a ser la disminución del efecto incretina. Recordemos que las incretinas vienen siendo el GLP-1 y el GIP, que son el péptido similar al glucagón y el péptido inhibitorio gástrico. Les mencionaba en la clase pasada que sobre todo el GLP-1 va a actuar como un amplificador de la secreción de insulina mediado por glucosa. Entonces, cuando yo tengo una disminución de este efecto, ¿qué va a pasar? Que esta amplificación en la secreción de insulina no va a ocurrir. Entonces, si yo no tengo este extra de insulina, pues tampoco voy a tener su efecto, por lo tanto, hipoglucemiante. Entonces, bueno, aquí están ya los dos que habíamos mencionado la vez pasada y dónde están producidos. Adicional al tejido pancreático que nos ayuda a aumentar esta secreción, también estos péptidos, específicamente el GLP-1, va a tener varios mecanismos de acción sobre otros tejidos. Por ejemplo, a nivel cerebral va a disminuir el apetito, a nivel del estómago va a disminuir el vaciado gástrico. En páncreas, tal cual, va a aumentar la secreción de insulina, va a disminuir la secreción de glucagón, va a aumentar también la síntesis y la proliferación de la célula beta, a su vez que disminuye la apoptosis. En cierta forma, todo esto va a proteger a esta célula beta y a largo plazo, pues es bueno para el paciente, ¿no? A nivel del tejido muscular también nos va a ayudar a que haya un aumento en captación y almacenamiento de la glucosa, tanto en músculo como en tejido adiposo. Y a nivel del hígado, esto va a favorecer que en general todos estos mecanismos conduzcan a una disminución de la producción de glucosa dependiente tanto de gluconeogénesis como de glucogenólisis. Y en el corazón también tiene efectos de cardioprotección. Es por eso que hoy en día estos fármacos están indicados para aquellos pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular y diabetes. Entonces, pues dado todos estos mecanismos que son favorables en un paciente no diabético o en un paciente diabético, la alteración de esto, pues ya vimos que nos conlleva a todo lo contrario y por lo tanto
a una mayor disfunción de esta célula beta. Ahora tenemos otra alteración dentro de la fisiopatología del diabético tipo 2, que va a ser una alteración en la función de la célula alfa, que es la que, recordemos, produce glucagón. Dado que yo ya no tengo insulina, ya no tengo incretinas, ya no tengo otros factores que me inhiban a la célula alfa, pues la célula alfa va a producir glucagón en exceso o sin ningún control, y por lo tanto este glucagón pues va a conllevar a todos los efectos metabólicos que tiene, ¿no? Aquí hay una mayor glucogenólisis, aquí hay una mayor gluconeogénesis, y son los principales mecanismos por los cuales va a aumentar la glucosa en sangre. Entonces, esto es lo que nos pasa, ¿no? Entonces, el exceso de glucagón nos va a dar niveles de glucosa aumentadas tanto en el postprandio como en ayuno. Obviamente mediado a través del hígado, del riñón, del músculo esquelético y todo. Ahora, otro mecanismo que va a estar implicado en la fisiopatología de la diabetes va a ser el riñón. Diremos si el riñón como que, ¿qué tiene que ver ahí? Pues sabemos, primero, el riñón tiene una función importante por el hecho de que reabsorbe glucosa. Sabemos que un riñón sano reabsorbe aproximadamente 162 gramos de glucosa al día. Entonces, esta glucosa que constantemente se va a estar reabsorbiendo va a ser útil para todas las funciones del cuerpo. Sin embargo, en un paciente con diabetes tipo 2, esta glucosa reabsorbida no va a ser de 162, sino va a incrementar esta reabsorción. Se sabe, por ejemplo, bueno, que esta reabsorción va a estar mediada por estos transportadores, que es el SLGT1 y LT2. En el caso del 2, que va a ser el que va a predominar en el riñón, el 90% de esta glucosa filtrada o reabsorbida va a estar dada por esta. El 10% o un poquito más va a estar mediada por el SLGT1, que principalmente se va a expresar a nivel del enterocito. Entonces, se ha visto que en el diabético tipo 2 hay una disregulación de estos marcadores, bueno, de estos transportadores, y va a haber un incremento de estos, y esto es lo que va a favorecer esta reabsorción de glucosa. En un paciente normal sin diabetes, cuando mi glucosa en sangre ya es más arriba de 180, yo ya empiezo a orinar glucosa. Entonces decimos que mi umbral para la glucosa en orina es de 180. Pero ¿qué se ha visto en el paciente con diabetes? Justamente porque hay un aumento en la expresión de estos transportadores, que ese umbral no es de 180, sino ese umbral puede aumentar incluso unos 20 miligramos en el paciente diabético. O sea, en vez de que su umbral sea de 180, puede ser de 200 a 220. Por ese motivo es que ustedes pueden encontrar pacientes con descontrol glucémico crónico que tienen niveles de 200, 300 miligramos de glucosa y en orina todavía no la están tirando. ¿Por qué? Porque este nivel de glucosa o este umbral de glucosa de reabsorción está aumentado. Entonces, esta reabsorción, les digo, al final de cuentas va a favorecer que el paciente tenga niveles mayores de glucosa. Otro mecanismo por el cual el riñón también participa o contribuye a la hiperglucemia es que, bueno, entre un 80, 85, casi 90% de la glucosa que se produce en ayunas proviene del hígado. Sin embargo, el riñón puede producir su propia glucosa. ¿Para qué? Para mantener un nivel adecuado dentro del riñón. Sin embargo, en pacientes con resistencia a la insulina, esta cantidad de glucosa que produce el riñón incrementa más o menos a 20-25%. Y este incremento va a favorecer también niveles elevados de glucosa, sobre todo en el ayuno. Entonces, hasta aquí ya tenemos varios factores que contribuyen, ya van 7 factores que contribuyen a la fisiopatología de la diabetes, y el octavo viene siendo el cerebro. En el caso del cerebro, se sabe que el paciente con diabetes también tiene resistencia a nivel de este órgano, y esta resistencia a nivel cerebral se va a manifestar
porque el paciente va a tener un incremento principalmente de apetito. Recordemos que la insulina a nivel cerebral principalmente va a disminuir o a inhibir el apetito, pero cuando tengo esta resistencia, habitualmente el paciente va a tener un poco más hambre y esto pues va a conllevar realmente a un aumento en la ingesta, a que mi paciente sea más obeso y que tenga como más resistencia. Y bueno, son varias otras vías por las cuales también mi paciente va a tener alteraciones en esta resistencia, ¿no? Y que van a estar mediadas por desde el cerebro. Ahora, hasta aquí estos 8 mecanismos se habían explicado hasta 2004, algo así, por un autor muy famoso que es de Fronzo. Sin embargo, en la medida que se ha venido investigando más de la fisiopatología de la diabetes, pues ya sabemos que no solamente son esos 8 factores, sino que ya entran otros factores como cuáles vuelven nuevamente a entrar la microbiota intestinal, vuelve a entrar la disregulación inflamatoria o del sistema inmune, entra lo que viene siendo eh, hormonas o factores que estimulan la secreción de ciertas cosas a nivel intestinal. Ya decíamos lo del riñón. Y bueno, vamos a ver otros factores más a grandes rasgos. Decíamos que la inflamación o esta disregulación inmune también está presente en la diabetes tipo 2. ¿Esto por qué? Porque ya todo lo que les mencioné de la resistencia a la insulina finalmente nos va a conllevar a un aumento de células proinflamatorias y a su vez un aumento en la producción de citocinas. Estas citocinas y este aumento en las células autoinflamatorias van a infiltrar a este páncreas y van a producir entonces una apoptosis celular y una fibrosis de esto. Y por este mecanismo, la disregulación inmune puede contribuir también al desarrollo de diabetes tipo 2 o contribuye a la fisiopatología, ¿no? Todo esto de la inflamación va a estar mediado principalmente, ¿por qué? Por el factor nuclear kappa beta, o porque a su vez estos va a activar al inflamasoma y a la vía de las caspasas que son necesarias para la apoptosis de cualquier célula. Otro mecanismo que está implicado es la reducción de la producción de la amilina. La amilina, ¿qué es? Es una hormona peptídica que se va a producir tanto en páncreas y en cerebro y va a tener varios mecanismos de acción, pero principalmente asociados a la regulación de la glucosa y al control del equilibrio energético. Cuando yo tengo una adecuada producción de esto, se ha visto que en general tenemos mejores niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque hay una supresión del vacío gástrico y una inhibición en la secreción de glucagón. Adicionalmente, va a actuar como una señal de saciedad a nivel del núcleo que controla el apetito en el hipotálamo y esto va a conllevar una disminución en la ingesta de alimentos y del peso corporal. Sin embargo, en pacientes con diabetes tipo 2 se ha visto que hay una disminución de esta sustancia, por lo tanto, todos estos efectos benéficos van a estar perdidos y van al contrario, a estar aumentados, ¿no? Hacia el lado bueno. Ahora, también mencionábamos que otros factores que están implicados en la fisiopatología viene siendo la disfunción o la disbiosis de la microbiota, ¿no? Nuevamente, esta alteración en la microbiota intestinal va a estar dada por muchos factores dietéticos, exposición a antibióticos, a probióticos, a prebióticos, a factores ambientales, y todo esto va a conllevar a un aumento en la secreción de lipopolisacáridos, de ácidos grasos de cadena corta, de ácidos biliares, que una vez que son llevados a la circulación sistémica, van a activar vías de inflamación, ¿no? Entonces, es otro mecanismo que también va a conllevar a una disregulación inmune. Ahora, entonces, si vemos aquí, están todos los factores que ya habíamos mencionado y actualmente se están estudiando otros como la dopamina, la vitamina D, el eje renina-angiotensina-aldosterona y la testosterona, que también pueden influir en la fisiopatología de la diabetes tipo 2. En el caso de la dopamina, lo que se ha visto es que los pacientes que tienen resistencia a la insulina tienen niveles de serotonina y noradrenérgicos aumentados.
En estados sensibles a la insulina, estos niveles están normales o disminuidos. Si yo tengo un estímulo adrenérgico aumentado, habitualmente el paciente va a tener una mayor resistencia. ¿Por qué? Porque los efectos adrenérgicos a nivel del páncreas y del tejido muscular favorecen que haya hiperglucemia. También se ha visto que estos pacientes con resistencia a la insulina van a tener una dopamina disminuida, lo cual a su vez va a conllevar a otras alteraciones como activación del sistema nervioso simpático, aumento en la secreción de prolactina, aumento en norepinefrina, glucagón. Va a haber un aumento o una activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal y un aumento en la señalización de la leptina y disminución de la adiponectina. Todo esto a su vez va a conllevar como efecto secundario un aumento en la glucosa en sangre y mayor disfunción de células beta. Entonces se ha intentado como tratamiento agonistas del receptor de dopamina para mejorar todo esto. Claro que hasta la fecha no están como que bien demostrado su uso, pero sí se han llegado a dar. Ahora, la vitamina D, al igual que en la diabetes tipo 1, sobre todo los niveles bajos de vitamina D, se han asociado con riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2. ¿Por qué? Por su efecto inmunomodulador que tiene esta vitamina. A su vez, este efecto inmunomodulador nos va a disminuir a grandes rasgos toda la respuesta inflamatoria y todo lo que conlleva a nivel de la célula pancreática. En cuanto al sistema renina-angiotensina-aldosterona, se ha visto que, por ejemplo, los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un aumento en la actividad de este sistema. Esto a su vez va a contribuir a que haya una disminución del flujo sanguíneo pancreático y a su vez todo esto va a conllevar a una fibrosis o a una inducción de esta fibrosis del islote y por lo tanto va a contribuir a una falla de esta célula beta y también a nivel periférico pues va a haber mayor resistencia. Y en el caso de la testosterona se ha investigado sobre todo a partir de los pacientes que tenemos con hipogonadismo, hombres obviamente, que esta disminución de la testosterona conlleva a varios cambios en el metabolismo del paciente, sobre todo de cambios en la composición corporal. En general, estos pacientes van a tener como mayor tejido adiposo y una disminución del tejido muscular, y esto va a favorecer que haya una resistencia a la insulina, ¿no? No solamente a nivel muscular, sino también a nivel hepático y óseo. Entonces, también la testosterona se ha propuesto que pudiera ser útil, obviamente en hombres que tienen deficiencia de esta. Entonces, vemos con esta imagen que son varios los mecanismos que están implicados en el desarrollo de la diabetes. Algunos que ya están bien estudiados y que incluso ya tenemos fármacos específicos para esto. Sin embargo, otros que están siendo emergentes y que aún no tenemos mucha evidencia o todavía no tenemos un tratamiento específico para cada uno de estos. Pero al menos hoy en día ya tenemos fármacos que nos van a actuar sobre la reabsorción de glucosa a nivel de riñón. Ya tenemos fármacos que nos van a mejorar la resistencia tanto a nivel muscular, a nivel hepático y a nivel del tejido adiposo. Tenemos ya análogos de incretinas como sería el GLP-1 que van a mejorar esta cuestión que decíamos de que hay una disminución del efecto incretina que viene siendo esto. Y entonces ya son varios los fármacos y que vamos a ir viendo en las siguientes clases cómo vamos a poder elegir estos fármacos. ¿Hasta aquí tienen dudas? Bueno, especialmente este tema es muy pesado porque son muchas cosas. De hecho, se los hago muy tranquilo, pero si quisiéramos verlo a nivel muy molecular es muy, muy pesado. ¿Tienen dudas? No, doctora. ¿Cómo se sienten? Pues es bastantita la información y nos va a costar un poquito, pues, comprenderla toda. Digo, no es así como que literal se lo aprendan, no, pero sí que tengan, o sea, en mente que el paciente con diabetes tipo 2 tiene muchas alteraciones en la fisiopatología, o sea, no nada más es un paciente que tiene resistencia y que hay que quitarle la resistencia y ya, no, o sea, saber que hay muchos mecanismos
y que justamente el que yo conozca todos estos mecanismos y que ya tengo varios fármacos que pueden incidir en estos mecanismos, me va a permitir darle al paciente una terapia combinada que pueda incidir en varios mecanismos y no solamente darle metformina que solamente va a mejorar la resistencia, ¿no? Cuando a lo mejor el paciente tiene otro problema principal, ¿no? O no principal, pero sí tratar de incidir como en varios mecanismos a la vez. Los voy a dejar ahorita, les compartí estos artículos, el artículo pues no está tan embrollado, pero bueno, más o menos, ¿no? Hay que leerlos con atención. Realmente revísenlos, pero, o sea, les digo, no quiero que se lo aprendan ni a nivel molecular, pero sí que tengan en consideración literal esta imagen, ¿no? Que es bien, bien importante en la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Entonces, los dejo hasta aquí. Ya la siguiente semana vamos a ver cosas ya más del tratamiento y todo eso, y vamos a ir viendo casos clínicos para ver cómo vamos a elegir el tratamiento, cómo vamos a ir dando la insulina a nuestros pacientes. Entonces, les digo, no les he puesto la bibliografía aquí, pero todo básicamente está sacado de las guías de la ADA. Ya se las compartí también en el Google, en la página que tenemos, para que igual vayan revisando. Entonces, ya los dejo. Descansen y los veo la siguiente semana. Lo más probable es que sea el martes, pero si tengo oportunidad de verlos a lo mejor el lunes, como para ir avanzando más y dejar bien claro esto, yo les aviso. Sí, doctora, está bien. De acuerdo, doctora. Ok, doctora. Bueno,